Capítulo 6. Vivirlo a Él. Dos aspectos de la verdad. En capítulos anteriores hemos visto la siguiente fórmula: verdad más adversidad igual ministerio. Dios nos da una verdad, la mezcla con la adversidad y a partir de esa combinación produce un ministerio. La verdad más la adversidad produce el ministerio. Pero en este capítulo profundizaremos las tres partes de esta fórmula para ser grandemente bendecidos. 1. La verdad. Dios trabaja con la luz. Cuando el Señor quiere poner algo de Él en nosotros o quiere mostrarnos cómo piensa o cómo ve una situación, lo hace a través de la luz. Entonces la luz alumbra una verdad divina y en ese momento decimos: vi algo de Cristo. Eso es la verdad, ver una parte de Cristo, una verdad de Cristo. Esa verdad se ilumina primero en el espíritu y luego en la mente. Cuando el Señor quiere mostrarnos una verdad de Él, algo de Cristo lo hace como una foto, con luz. Esa verdad que nos enseña tiene dos aspectos. Las verdades de Dios tienen un lado objetivo y otro lado subjetivo, que siempre van juntos. La parte objetiva representa la teoría, el concepto, y la parte subjetiva representa la experiencia. Así que cuando Dios nos da una verdad, siempre incluye las dos, como un pájaro que necesita las dos alas para volar, o como un tren que necesita dos vías para avanzar, así también la verdad de Dios necesita de estos dos aspectos, uno teórico y otro práctico. La verdad siempre viene completa. Ahora bien, ¿qué hizo el enemigo? Separó esos dos aspectos, le cortó un ala al pájaro, le sacó una vía al tren, separó la teoría de la práctica. Por eso hay personas que solo tienen teoría. Son los religiosos que saben, pero no viven lo que saben. Son los que tienen información, pero no tienen transformación. Son los que conocen datos, pero no los han experimentado. Por eso, Pablo dice que la letra, el conocimiento, separada de la experiencia, mata. Si separamos la teoría de la práctica, lo objetivo de lo subjetivo, morimos. Entonces, cuando alguien conoce la Biblia, pero no la vive, en realidad, esa persona tiene muerte, porque la teoría y la práctica siempre van juntas. No existe en la Biblia la idea de solo conocer la teoría. Eso es obra del enemigo, que ha separado dos aspectos que siempre van unidos. Cuando los magos llegaron a la casa de Herodes, le dijeron: vimos la estrella, ha nacido el rey. ¿Dónde está el rey? Los religiosos lo supieron de inmediato. Conocían Miqueas 5:2. Sabían que iba a nacer en Belén, el lugar donde había nacido David, a tan solo unos pocos kilómetros. Ellos conocían con exactitud hasta el lugar del nacimiento de Cristo, pero ninguno fue a verlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin experiencia envanece y mata. Entonces, cuando alguien sabe algo, pero no lo ha vivido, está muerto. Cuando Dios nos da una verdad, lo hace para que también la experimentemos. ¿Recuerdas al joven rico? Él expresó: yo guardo todos los mandamientos. Pero cuando el Señor le respondió: bueno, haz una experiencia, ve y vende todo lo que tienes, se fue triste. Él sabía todos los mandamientos, conocía todo Éxodo.
No obstante, cuando el Señor lo llevó a la experiencia, se apartó. ¿Por qué? Porque la verdad objetiva, sin la parte subjetiva, sin experiencia, seca y mata. La verdad de Dios siempre tiene dos aspectos, el objetivo y el subjetivo, la teoría y la práctica. Cuando solo recibimos conocimiento, estamos muertos. Ahora bien, como Satanás dividió lo objetivo de lo subjetivo, también hay personas que solo se quedaron con lo subjetivo, con la experiencia. Ellas viven de experiencias, pero no crecen. No tienen ningún concepto nuevo, ninguna revelación. Solo repiten las mismas experiencias una y otra vez, porque la experiencia se repite, pero no hay crecimiento. En Argentina hubo una época en la que predominaba aquello de pura experiencia subjetiva sin el Cristo objetivo, carente de conocimiento, lo cual produce inestabilidad, pues una experiencia sin la parte objetiva, sin crecimiento real, es efímera. Como consecuencia, se busca una sobredosis de experiencia para compensar. Es entonces cuando surge aquel reclamo. Aquí falta fuego, necesitamos más fuego, lo que deriva en excesos. Al no haber nada nuevo del Señor, estos creyentes se acostumbran y pronto requieren estímulos cada vez más intensos. Una lágrima resbala mientras recuerdan. Lo cantaba cuando tenía 10 años, sumergiéndose en la nostalgia. ¿La razón? Viven anclados en un par de experiencias pasadas, sin haber recibido nada nuevo. No es una crítica a los coritos, sino una observación a lo que ocurre cuando no ha habido crecimiento. Analicemos brevemente el caso del ciego. Él vivió una experiencia gloriosa, recibió la vista. Sin embargo, cuando Jesús le preguntó, ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió, ¿quién es para que crea en Él? Esto muestra que, aunque tuvo una experiencia, no tenía conocimiento del Señor. Observemos el caso de los 10 leprosos. Todos fueron sanados, pero solo uno regresó para aprender más de Cristo. Los otros 9, aunque experimentaron el milagro, no buscaron al Cristo objetivo ni profundizaron en Él. ¿Qué significa esto? Que debemos estar alertas para no encerrarnos solo en la teoría y volvernos cristianos secos, ni quedarnos únicamente en la experiencia emocional, dejando de crecer y repitiendo únicamente lo que ya conocemos. La verdad objetiva. La verdad objetiva es lo que sabemos de Cristo, lo que conocemos de Él, es decir, que está fuera de nosotros, pues es un conocimiento externo de lo que Él es o de lo que Él hizo. Y ese conocimiento tiene niveles. El Cristo objetivo tiene niveles. Por ejemplo, si te digo, Dios te ama, eso es un conocimiento básico. Cristo murió por ti, también es un conocimiento básico. Ahora bien, si te digo, debes morir en la misma cruz en la que Cristo murió y darle fin a tu viejo hombre, ya estamos hablando de una verdad mucho más profunda. Y si ahora te digo, deja que el Espíritu Santo te muestre qué cosas tuyas deben ir al altar, eso es otra verdad más profunda todavía. Entonces, dentro del conocimiento hay verdades profundas y también verdades elevadas. Dios nos llama a buscar cada vez más verdad, más profundidad. Ese
es el Cristo objetivo. Pablo lo llamaba la excelencia del conocimiento de Cristo. Ese conocimiento de Cristo, aquello que lees sobre lo que Él hizo, va cada vez más profundo. Por eso, no podemos quedarnos en Dios me cuida, Dios me ama, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia. Necesitamos ir más profundo. Pablo dijo, esto es la excelencia del conocimiento, y luego afirmó, he decidido perderlo todo para ganar este conocimiento, porque este conocimiento es excelente. Y fue más lejos todavía, porque aseguró, tengo todo por basura con tal de ganar más conocimiento. Al igual que lo hizo Pablo, tú y yo también debemos anhelar ganar más del Cristo objetivo, tener más conocimiento profundo, aprender más de Él. Hace muchos años, cuando cursaba cuarto año en la facultad, tenía que hacer una pasantía en el Hospital Moyano, un neuropsiquiátrico de mujeres. Íbamos en grupos de 7 alumnos y debíamos quedarnos allí durante una semana. En ese tiempo nos hacían un recorrido por cada servicio, los casos de psicosis, esquizofrenia, etc. Al finalizar los 7 días, el psiquiatra que dirigía el grupo nos reunió a los 7 alumnos y nos dijo, muy bien, ya terminó la pasantía. Luego señaló a una compañera y anunció, tú eres la única que va a seguir acá. Eres la que más aprendió de todos. Es casi seguro que serás una gran profesional y continuarás en esto. Nos miramos entre todos nosotros, sorprendidos. ¿Por qué dijo eso el psiquiatra encargado del grupo? Porque él había visto algo. Posteriormente nos explicó, ustedes vinieron y cumplieron, pero ella buscaba las historias clínicas, hablaba con los médicos, se sumaba en la terapia familiar, participaba, se involucraba, tenía ganas de ir por más. Hoy esa mujer está en el Moyano. ¡Qué impresionante! El profesor notó que nosotros solo buscábamos el conocimiento básico, cumplir, obtener la nota. En cambio, ella quería ir más profundo, con las cosas del espíritu. También tiene que ser así. Ese conocimiento que se te alumbra, eso que aprendes, es un concepto, una idea, algo de Cristo que se revela. ¿Qué significa que se te alumbra, que se te ilumina, que te impacta? Es algo que te asombra. Cuando escuchas algo y te asombras, eso es luz. Esa luz te está enseñando algo. Es el Cristo objetivo. Esa luz te desbloquea. Sientes que algo dentro de ti se liberó, se rompió. Algo te impactó, te sorprendió. Algo vino como una certeza, como una convicción. Esa es una verdad del Señor que se afirmó en tu corazón. La verdad te vuelve humilde, te humilla porque produce hambre. Y esa verdad que escuchas, que te asombra, que te desbloquea o que viene como certeza, ahora se convierte en tu fundamento. Lo que aprendes de Cristo se transforma en tu base. Ese es tu fundamento. Igual que yo, necesitas conocimiento de Cristo. Y a ese conocimiento Dios lo hace cada vez más profundo. Ese conocimiento es tu fundamento, tu sostén, como los cimientos de una casa. A Job, durante 7 meses, le sucedieron todo tipo de circunstancias. Tuvo un cáncer, se le murieron los hijos, perdió su casa, le robaron. Sin embargo, en medio de todo eso, él declaró, yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Él dijo, yo sé, se paró sobre lo que había aprendido, porque lo que sabemos, lo que aprendemos, se convierte en el fundamento donde nos paramos cuando llegan las tormentas y las dificultades. Tú y yo podremos declarar con certeza, sé en quién he creído, sé que Él prometió no abandonarme ni desampararme. He aprendido que tengo autoridad para decretar contra toda obra del enemigo. Sé que a todo lo que dejo en la cruz, Dios le da fin. Estoy seguro de que nada podrá separarme de su amor. Esta es nuestra firme posición. Este es nuestro fundamento. La verdad subjetiva. Ahora bien, esa verdad cognitiva, ese conocimiento adquirido, esa teoría, se convierte inmediatamente en experiencia. Es allí donde aparece el Cristo subjetivo. He descubierto una profunda verdad. Cuanto más profunda es la verdad, más rápida, más fácil y más poderosa es la experiencia. Si tenemos una verdad básica como Dios te ama, Dios te cuida o Dios te sostiene, entonces nuestra experiencia será acorde a ese nivel. No digo que sean cosas menores, pero el Señor anhela llevarnos a profundidades mayores, de manera que cuanto más profundo nos lleva el Señor, más rápido, más claro y más poderoso se vuelve todo. La luz que Cristo te da para el conocimiento es la misma luz que te permite experimentar esa verdad que aprendiste de Cristo que antes estaba fuera de ti. Cuando la experimentas, está en tu interior. Imagina que tienes una manzana. Esa manzana representa al Cristo objetivo. Cuando la comes, tienes al Cristo subjetivo. Simbólicamente, la comida que compras en el supermercado es el Cristo objetivo, pero cuando la cocinas, la preparas y la disfrutas, tienes una experiencia con eso que compraste. Ese es el Cristo subjetivo. Ahora bien, ¿de qué sirve tener alimentos si no los vamos a consumir? El Señor nos da fundamentos que en un principio estaban fuera de nosotros y que creíamos. Como cuando decimos, yo sé que mi Redentor vive. Pero eso no debe quedar solo en frases repetidas o en algo que creemos. Debemos vivirlo, saberlo y experimentarlo. De lo contrario, terminaremos secos, porque la letra sin vida es muerte. Veamos un ejemplo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Qué poderoso es este versículo. Observa que Pablo dice, a fin de conocerle. ¿Qué Cristo es ese? El Cristo objetivo. Es la teoría que queremos aprender, que buscamos que nos enseñen. Pero el apóstol dice después, y el poder de su resurrección. Aquí se refiere a la experiencia. No queremos solamente conocerlo, también queremos vivir ese conocimiento y experimentar el poder de su resurrección. Porque si no tenemos ese fundamento, siempre estaremos girando alrededor de lo mismo, repitiendo los mismos coritos. Entonces, debemos anhelar conocerlo, pero también tenemos que desear vivir lo que aprendemos. Eso es lo que significa buscar experimentar el poder de su resurrección. Veamos otro ejemplo.
Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Salmo 45 del 13 al 14. Este pasaje habla de la iglesia. Las hijas del rey somos nosotros. El texto habla de dos vestidos. El primero es de oro y representa el conocimiento, lo que aprendemos, que Él nos ha justificado, que está ascendido y es Señor sobre todas las cosas. Cuando Él murió, también morimos con Él. Todo lo que vamos aprendiendo de Cristo es como un vestido de oro que Dios nos coloca. Hacia el final del versículo 14, el Salmo menciona vestidos bordados. ¿Qué significa esta otra clase de vestido? Que aquello que aprendimos ahora necesitamos vivirlo, experimentarlo. Necesitamos ambas cosas, teoría y experiencia. Cada vez que Dios te da luz, te está dando su palabra, y esa palabra está destinada a convertirse en experiencia. Pablo usó una palabra para unir las dos dimensiones. El pleno conocimiento, que en griego epignosis. El apóstol no dijo que simplemente quería conocimiento, sino que aseguró que quería el pleno conocimiento. Y esto implica conocer, pero también experimentar. Es palabra y experiencia. Por eso, dile al Señor: Padre, quiero tu palabra, crecer en el fundamento para que cuando venga la enfermedad, la duda, el acoso y el alma parezca volverse loca, pueda pararme en lo que sé. Yo sé a quién he creído. Tu palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y no solo declaras el versículo, tienes la experiencia de eso. El Señor preparó una fiesta y para entrar a esa fiesta debes tener el vestido completo, el conocimiento y la experiencia. Necesitamos la palabra y la experiencia, y Dios nos da ambas cosas. Es decir, Él es quien hace todo. Así vamos aprendiendo y experimentando y aprendiendo, y cada vez más recibimos verdades profundas. 2. La adversidad. Pero un día el Señor dice: muy bien, ya tienes la experiencia, ya acumulaste varias vivencias. Ahora quiero algo más. Te voy a meter en adversidades. Voy a usar todas las circunstancias, todo lo que te suceda desde que te levantas hasta que te acuestas, para forjar un aumento de Cristo en tu vida, para que esa palabra y esas experiencias no sean circunstanciales, sino que estén verdaderamente constituidas dentro de ti. Dios va a usar todas las cosas que nos suceden como herramientas. Entonces, todas las circunstancias, lo grande y lo pequeño, lo justo y lo injusto, son instrumentos que el Señor utiliza para forjar a Cristo en nosotros. Dios va a usar todo, absolutamente todo lo que nos sucede para forjar al Hijo en nosotros. Entonces, ¿qué hacer frente a las adversidades? Solo hay dos caminos: nos resistimos o nos rendimos. No hay más opciones. O te resistes y dices: no puede ser, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? O te rindes y declaras: Señor, me estás formando. Estas circunstancias, sean buenas o malas, grandes o pequeñas, esta reacción,
este maltrato, esta injusticia, llegaron a mi vida para forjar a Cristo en mí. Me rindo y estoy dispuesto a atravesar esta adversidad. ¿Estás dispuesta a pasar por esa situación adversa? Porque está escrito, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Así es como va trabajando el Señor. Primero te enseña algo, te da una verdad que empiezas a experimentar, pero luego Él anuncia, muy bien, ahora tengo que darte otras circunstancias más para que esa verdad se forje con mayor profundidad. Él permite que atravieses situaciones totalmente contrarias a lo que te enseñó. Por ejemplo, recibiste la enseñanza de que tienes autoridad para dar la orden. No obstante, acto seguido, Dios te sumerge en medio de una tormenta tan fuerte que te quedas afónico de tanto dar la orden. Y la tormenta igual te sopla en la cara. Todo parece ir en contra. ¿Cómo puede ser? Recibes una palabra, vas a ser prosperado y declaras, amén, gloria a Dios. Pero llegas a tu casa y te enteras que te despidieron del trabajo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que descubras que a esa promesa solo Él puede cumplirla. Porque, ¿qué ocurriría si te aumentaran el sueldo? Quizás dirías, claro, con todo lo que trabajo es lógico que me den un aumento. Y no le atribuiste la experiencia a Dios, sino a tu esfuerzo. Esta es la razón por la que el Señor expresa, te voy a situar en una adversidad para que sepas que no puedes hacer nada sin mí. Muchas veces creemos que la experiencia es algo que se produce en parte por nosotros, pero Dios quiere mostrarnos que no es así. Supongamos que un pariente vino de España y te regaló 200.000 euros. ¿Qué haces en ese caso? Dices, me rindo, Señor. Esto es tuyo. No fue obra de mi abuela, sino que vino de ti. Así es como se forja Cristo. Ríndete al Señor. Permanecer debajo de su palabra. En medio de la adversidad hay dos actitudes o respuestas muy valiosas que el Señor va forjando en nosotros. En la adversidad, el Señor libera sus riquezas en nosotros. Romanos 2:4 menciona dos en particular, la paciencia y la longanimidad. Cuando escuchamos la palabra paciencia, ¿en qué pensamos? En frases como ten paciencia, hay que resistir. Pero investigué qué significa realmente la palabra paciencia en griego, que se traduce como hipomeno, y descubrí que significa hipo, debajo o bajo, y meno, permanecer o mantenerse. Entonces, paciencia quiere decir permanecer debajo de las palabras que Dios nos dio. En medio de la tormenta, Él nos prometió, Él nos habló, Él nos enseñó, y lo que Él dijo se va a cumplir. Eso es paciencia, permanecer firme bajo la cobertura de sus promesas. Esa palabra que Dios te dio, lo que te enseñó, te sostendrá. Esta es la razón por la que debes aprender la palabra. Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. En medio de la travesía se desató una terrible tormenta y todos se llenaron de miedo.
Pero Jesús ya había dicho que iban a llegar al otro lado. ¿Qué tenían que hacer Pedro, Juan, Tomás, Mateo, Andrés para no tener miedo? Permanecer debajo de lo que Jesús les había dicho, aquello que Él te enseñó, lo que iluminó tu vida, esa frase que te impactó, esa palabra que te marcó, esa carga que te tocó, es lo que te va a sostener. No se trata simplemente de soportar hasta que pase, ni de pensar en que Dios tiene algo grande. Lo que te sostiene es saber que Dios ya te dio una palabra y tú estás debajo de ella. Eso es hipomeno, permanecer debajo de la palabra del Señor. La otra riqueza que aprendemos en la adversidad es la longanimidad. En el griego, esta palabra es macrotimia. Macros quiere decir largo, duradero, estable. Y tumos, emoción. Entonces, longanimidad es tener una emoción estable. En la adversidad, Dios te va a dar gozo sostenido, emociones resucitadas. Te mantendrás en paz, en vida, en victoria, en seguridad, en autoridad, porque estás debajo de su palabra. Dios te va a dar longanimidad y tus emociones no van a estar sujetas a lo circunstancial. No cambiarás de ánimo de un día para el otro. No serás de los que ves un día y te dicen, en victoria, bendecido, el Señor es grande y poderoso. Y el día siguiente contestan, bueno, Él sabrá, porque se escondieron en la cueva. Dios te dará un ánimo estable, resucitado, producido por el Señor, porque ya tienes la palabra y ni la gente ni las circunstancias pueden cambiar tu ánimo. Si estás debajo de una palabra, entonces, aún en la adversidad, tu ánimo permanece estable. La gente no te va a mover, no va a alterar tus emociones, porque están en macrotimia, estable. Así fue Cristo. A Él no lo movían las emociones. No decía, ahora estoy con Pilato, tengo miedo. Ahora estoy con los discípulos, estoy contento. Cristo siempre estuvo firme. Pablo, por su parte, también afirmó, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, me pueden separar del amor del Señor. Del mismo modo, a nosotros nada nos puede mover, porque nuestras emociones fueron producidas por Cristo, porque tenemos una palabra y una experiencia. Vivir a Cristo. Ahora bien, en este punto es imprescindible hacer un alto para enfatizar el siguiente concepto. No hay que imitar a Cristo. Observa el gráfico. En su obra La imitación de Cristo, el autor alemán del siglo XV, Tomás de Kempis, expresa cosas muy lindas, pero tiene la concepción equivocada de que debemos imitar al Señor. Un mono no puede imitar a un ser humano. El que intenta imitar a Cristo, lo que hace es copiar un modelo. Se pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y actúa en consecuencia. Jesús se callaría, así que me callaré. Eso es repetir sonidos como un loro que imita la voz humana. Si tratamos de imitar a Cristo, lo hacemos desde nuestro esfuerzo. Voy a tratar de portarme como Cristo, de actuar como Cristo, de tener la paz de Cristo, de caminar como Cristo. Pero el hacerlo, estaremos copiando solo una conducta, porque estaremos imitando algo externo. Todo se trata de un forjamiento interno, de vivirlo a Él y de que entonces
Él obre en nosotros. No es por esfuerzo. Él obra en nuestro interior y desde allí nos sale espontáneamente. Cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, está diciendo justamente eso. Así como yo vivo a Cristo, ustedes también vívanlo. Y cuando en la carta de Pedro se dice, sed imitadores de Dios, significa que permitamos que la naturaleza de la vida de Cristo se exprese. Dios no nos llamó a copiarlo, nos llamó a vivirlo, a ser uno con Él, a que se forje en nuestro vivir, desde la mañana hasta la noche, para que sea Él quien se exprese espontáneamente. 3. El ministerio. Las verdades se mezclan con las adversidades para forjar a Cristo y así tener un ministerio. Todos tenemos un ministerio. ¿Qué es ministrar a Cristo? ¿Qué quiere decir expresar a Cristo? ¿Qué significa que Cristo está forjado en nosotros? Que Cristo se expresa sin empujar, sin forzar, sin que nos cueste. Cuando Cristo está forjado, sale de manera natural, es decir, sin esfuerzo. No deseas mostrarte, no te interesa aparentar, no te importa que te vean o lo que piensen de ti. No estás enfocado en la imagen. Tampoco sientes vergüenza, porque cuando Cristo está en ti, no tienes que pensar. Él sale solo porque está forjado y se expresa. Al apóstol Esteban lo estaban apedreando cuando dijo, Señor, perdónalos. El perdón salió. A Pablo y a Silas los golpearon y los llevaron presos, y ellos cantaron, porque tú eres mi Dios. Cristo sale solo. No hace falta que un pastor te diga, di amén, levanta la mano. Te nace naturalmente. Las invocaciones fluyen y tienen libertad, gozo, paz. Cuando te propones ser espontáneo, ya lo estás forzando, pero esto no se fuerza, sale de manera natural. Cuando Cristo sale, lo hace en todo lugar. Por eso tenemos su amor, tanto donde nos tratan bien como donde nos tratan mal. Tenemos su alegría en medio de la tormenta, aunque suenen los teléfonos y haya distracciones. En cualquier circunstancia permanecemos igual, porque Él sale en todas partes, en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No necesitamos imponernos, ni forzarnos, ni actuar, ni tener miedo o ansiedad o angustia. Cristo sale porque está forjado y se sigue forjando, y es inevitable que Él se exprese. Cuando lo vivimos a Él se expresa. Es como el árbol que recibe la savia. ¿Se nota que recibe la savia? No, pero se ve el fruto. El árbol no está haciendo esfuerzo, no tiembla, no se contrae, solo recibe. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando Cristo está forjado, no nos notan a nosotros, pero el Cristo que está en nuestro interior sí se nota. Pablo decía, lo tengo todo, estoy dispuesto a pagar el precio. Pagar el precio implica dejar de lado la comodidad y recibir la palabra. Pero no hablo de buscar cualquier palabra, sino una palabra profunda. Claramente sabemos que Dios nos ama, que es hermoso y glorioso, pero queremos ir más profundo. Queremos experimentar que ni la muerte ni la vida nos pueden separar de su amor. Y ahora queremos experimentar que ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades pueden separarnos de Él. Y por eso decimos, Señor, dame una experiencia con eso.
Y así empezamos a ver cómo se va forjando. Vienen las circunstancias, buenas y malas, las adversidades. Pero decimos, Señor, me rindo. Ya no te pregunto, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿qué estás forjando en mí? Y Dios nos hace mantenernos en hipomeno, debajo de su palabra, porque lo único que nos va a sostener en los momentos difíciles son las palabras que hoy el Señor nos está dando. Dios nos da hoy una palabra para que nuestra próxima tormenta, y eso es lo que nos mantendrá firmes, una promesa, algo que Él nos habló, una carga que nos entregó. Eso nos hace longámines, de macro emoción, estables. Ahora vivimos en paz. No estamos pensando, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar una estrategia. Ahora disfrutamos del Señor y Él crece en nosotros y se encarga de todo. Todo ese forjamiento de Cristo en nosotros es también un ensanchamiento. Antes pensábamos que Dios debía ensancharnos la mente, pero aprendimos algo. Dios tiene que ensancharnos el espíritu para que entonces la mente se desarme en 1000 pedazos. Todo el mundo trabaja con el ensanchamiento de la mente. Piensa en positivo, en grande, visualiza, decláralo, porque no tienen nada más. Pero nosotros ahora queremos que el Espíritu, con las riquezas de Cristo, sea el que se ensanche. Al terminar de leer este capítulo, es un buen momento para que puedas rendirte. Dios va a estabilizar todas tus emociones bajo sus emociones celestiales. Él te va a dar esa estabilidad para seguir adelante. Esa es la fuerza de las promesas, porque somos como el monte de Sión, que no se mueve. En el nombre poderoso de Jesús, amén.